Pues hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Octaedro Editorial, Octaedro TV. Yo soy Pablo Castillo y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. En este caso el programa es grabado, pero no va a perder nada de la frescura que tienen todos nuestros programas. Hoy vamos a hablar de esta obra que tenemos aquí a este lado. Si no me conoces, no me inventes. Pues creemos que es un título muy sugerente, ¿vale? Además, si vemos el pequeño subtítulo que nos indica psicoanálisis para padres. Bueno, pues, ¿qué tendremos detrás de todo esto? Esto es una obra dentro de nuestra colección de psicoterapias, en la cual avanzamos un poco con esta nueva colección en todo este tema de psicología y demás para que también les llegue a ustedes. Pues sin más, yo lo que voy a hacer hoy es presentarles a el autor de la obra, al señor doctor Cayetano García Castrillón Armengou, que es médico, psiquiatra, psicoanalista con plenas funciones didácticas. Es miembro de la Sociedad Española de Psicoanálisis y miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Asociación Psicoanalítica Internacional IPA. Además, es miembro del Consejo Directivo de la revista Psicopatología y Salud del Niño y del Adolescente de la Fundación Orienta. Y además es director de la Unidad de Atención a Padres en Sevilla. Y con nosotros y con ustedes también estará Xavier Costa, que es psicólogo y jefe de redacción de la revista, como hemos dicho, Revista de Psicología y Salud del Niño y del Adolescente de la Fundación Orienta, y será la persona que va a realizar la entrevista al doctor Cayetano García Castrillón. Así que yo, sin más, para no perder más tiempo, les doy paso a ellos. Vamos a ver si los tenemos aquí y comenzamos con esa entrevista. Hola, buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, señor Cayetano García. ¿Qué tal? ¿Están todo bien? Todo bien. Buenas Bueno, pues tardes, sin sí, sí. más, les dejo en mano de ustedes y en mano de la audiencia. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Pablo. Pues sí, vayamos ya directos al trapo, ¿no? Tenemos este libro de Cayetano, Si no me conoces, no me inventes. Y yo cuando lo tuve en mis manos, la primera pregunta que me hice es, bueno, ¿por qué otro libro más sobre crianza, ¿no? ¿Qué le ha dado a un psicoanalista, ¿no? Con tu prestigio, escribir un libro, como tantos otros, ¿no? Con ánimo divulgativo sobre crianza? Bueno, muchas gracias, Xavier, y muchas gracias a la editorial Octaedro por haberlo publicado. Y gracias por lo de prestigio, ¿no? La revista es la que tiene prestigio. Pero bueno, la verdad es que fue una casualidad. No me lo planteé en sí como un libro de crianza. Fue una anécdota en el trabajo diario cuando un padre vino a la consulta y me dijo, tengo un hijo, además no era adolescente ni un niño de 20 y tantos años, que tiene dificultades pero no quiere ir a terapia, ni ayuda, ni quiere saber nada de nada. Y entonces el padre en un momento dado me dice, ¿qué hago, Cayetano? Y yo pensé, ostras, ¿qué hacer? Total, que yo le planteé, mire, vamos a intentar hablar un poco, a ver si entendiendo el diálogo, la comunicación puede cambiar algo. Nunca lo había hecho tan directamente, porque siempre los chicos o la gente ha acudido a terapia. Pero le advertí al padre, no lo he hecho nunca así, vamos a intentarlo. La cuestión es que el chico evolucionó. La anécdota es que al cabo del tiempo, el padre, este buen padre, me pidió ya terapia para él. Y si yo ya sabía que los padres tienen un potencial de ayuda, porque siempre los he atendido, descubrí que tenían mucho más potencial de ayuda del que yo había pensado. Total, que esto me dio para escribir el libro de mi experiencia con padres, las situaciones, y una cosa muy llamativa, que es cuando los hijos detectan que los padres están en disposición de comprender más el impacto tan favorable que tienen. A raíz de eso nació el libro, y ha ido relativamente bien todo este método de trabajo que he puesto en marcha.
Sí, sí, seguro, ¿no? Porque es lo que un poco transmites en el libro, ¿no? Yo realmente he empezado diciendo de que otro libro más sobre crianza, pero no es un libro cualquiera, no es otro libro más, sino que creo que uno cuando ya empieza a leer y lee el prólogo ya se da cuenta de que no es un libro más, no es un libro cualquiera, ¿no? Yo tengo la impresión un poco de que has escrito un libro que es muy psicoanalítico. Bueno, el título no engaña, ¿no? Psicoanálisis para padres, porque de alguna manera parte de esta idea de ir a buscar aquello que no se ve, ¿no? La comprensión de las causas, que, bueno, pues muchas veces son inconscientes, ¿no? De la conducta. Pero al mismo tiempo, a mí me ha parecido, es una opinión personal, ¿no? Que es un libro muy poco psicoanalítico, en el sentido más ortodoxo de la palabra, ¿no? Ya que huye del tono aleccionador, de la verdad absoluta, ¿no? Y tengo la impresión de que se posiciona en línea con los padres y el paciente, desde la idea de que cualquier trabajo terapéutico es sobre todo un trabajo de equipo. No sé si estarías de acuerdo con esto. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Cualquier problema en general, si se logra trabajar en equipo, va a ir mejor. ¿Por qué no trasladarlo a la práctica clínica, pero de una manera contundente? Y como tú muy bien dices, alejándonos de posiciones dogmáticas, aleccionadoras, porque si eso le sucede a un profesional, de alguna manera el profesional puede caer en la misma trampa o en el mismo atrapamiento que los padres, que cuando se angustian se vuelven muy aleccionadores, y los psicoanalistas, los terapeutas no dejamos de ser seres humanos que también nos podemos angustiar. En ese sentido, la idea del libro es, como tú muy bien dices, crear el equipo, porque muchas veces las familias están enfrentadas, fragmentadas. Yo lo llamo la mesa de billar americano, que cuando hay tensiones sale la bola y ya empiezan a chocar todas contra todas en un sentido multidireccional y parece que la familia llega a una situación de sálvese quien pueda. Tratar de reaglutinar a la familia, de tranquilizarlas, de ir a la comprensión y también de no acusarles, porque en momentos de ansiedad una familia lo pasa muy mal y unos padres lo pasan francamente mal. Siempre me gusta pensar que si yo tuviera ahora mismo un fortísimo dolor de muelas, yo no querría comprender nada, yo querría que me quitaran el dolor de muelas. Cuando un hijo tiene dificultades, una familia tiene dificultades, lo normal es que les entre una aceleración muy grande, queriendo aliviar el dolor. Si les transmitimos desde la posición del profesional tranquilidad, vamos a comprender y sobre todo no está todo perdido, que es lo que más angustia a los padres, se puede conseguir este trabajo en equipo. Si no, como señalo en el título del libro, los padres se inventan a los hijos, mi hijo es esto, lo otro. Los hijos también se inventan a los padres, hay que ver cómo es mi padre, hay que ver cómo es mi madre, y todos van manejándose con un concepto muy distorsionado del otro que en nada ayuda. Hay 4 cosas, por señalarlas brevemente, que produce esta invención del otro. Una es la desinformación. No se conocen los padres. Otra es la ansiedad, como acabo de explicar, moviliza mucho. Los miedos de los padres, ¿no? Padres tienen miedo de que a los hijos no les vaya bien, ¿no? Y muchas veces eso queda sobre los hijos. Y en último lugar, la soberbia. Cuando cualquiera se sienta en posesión de la verdad, pues está en una posición de sordera emocional. Esto es lo que un poco, como tú bien señalas, trato de conseguir formando equipo y apoyándome mucho en el potencial de ayuda de los padres, como antes señalé. Claro, esta idea bueno, poderosísima, ¿no? de la tendencia que tenemos de inventarnos a los hijos, ¿no? Cuando no tenemos respuesta, cuando no podemos pensar, ¿no? Que lo has explicado muy bien con el ejemplo, ¿no? Al menos yo me he sentido muy, muy identificado. Y para mí esta es una de las virtudes del libro, ¿no? De que yo empecé a leérmelo como profesional y a ver si me ayudaba también a orientarme con el desborde de algunas familias y lo he acabado disfrutando como padre, ¿no? Porque me sentía muy, muy identificado porque hablas de cosas muy humanas y que nos pasan a todos, ¿no?
Y pensaba, bueno, realmente este es es el eterno dilema, ¿no? De que se ha empezado a estudiar desde Freud. De hecho, hay un capítulo dedicado al análisis de Juanito, del caso Juanito. Me ha encantado este capítulo porque yo recuerdo cuando lo estudié en su momento el caso Hans, ¿no? El caso Juanito, y bueno, pues era un poco un peñazo, ¿no? El tener que leerte con este lenguaje, ¿no? Aunque Freud es fácil de leer, ¿no? Pero ostras, me ha parecido amenísimo leerte en el capítulo, ¿no? Cómo desarrollas el caso y cómo un caso, ¿no? de principios de siglo, cómo sería súper vigente ahora en muchos aspectos, ¿no? Pero de alguna manera también lo tratan desde la mentalización, ¿no? Pensaba de Fonagy, ¿no? Y esta, bueno, cuando uno no puede pensar, ¿no? Y lo que hace pues es proyectar, es inventarse al otro, ¿no? No sé si quieres añadir algo al respecto de... Sí, bueno, supongo que tú en tu experiencia, como muchos compañeros, ¿no? que lean el libro, tampoco creo que les vaya a enseñar mucho, pero yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de hablar con unos padres que nos hablan de su hijo, de su hija, o con un padre o con una madre, y luego, aparte, hablar con el hijo o la hija, ¿no? Y entonces los padres a veces nos dan un retrato del hijo como de la hija muy negativo, muy tremendo, ¿no? Y ahora resulta que hablamos con el chico o la chica o el niño o tal, y dice, bueno, este niño no es tan desastre como me habían comentado los padres. Evidentemente los padres no son torpes, ¿no? No haya habido un proceso de distorsión, ¿no? Por todo lo que he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, claro, al ver esta disonancia tan frecuente, el trabajo en equipo, como señalaba antes, es muy importante. Y el caso del pequeño Juanito que pongo al final del libro, que he de reconocer que no estaba muy seguro de si incluirlo o no, pero me parece muy ilustrativo, sobre todo por las cosas que Juanito, el que lea el libro lo entenderá, Juanito le dice al padre para que se lo diga a Freud. Yo creo que Juanito le está diciendo al padre, dile esto a Freud para que Freud te diga a ti lo equivocado y lo despistado que estás. Es decir, el chico, Juanito, ya buscaba en el psicoanalista o en el terapeuta, en Freud, un interlocutor que ayudara al padre. Bueno, esto me parece tan importante porque los hijos muchas veces también quieren ayudar a los padres a que entiendan mejor, a que vean mejor, a que se acerquen de una manera más constructiva hacia ellos. Y este potencial es muy, muy interesante. De hecho, como tú bien dices, si uno puede escuchar un poco libre de carga, de ansiedad y de tensión, que para eso es nuestra tarea, para tranquilizar a los padres, que como digo en la última frase del libro, lo hacen mucho mejor de lo que en general piensan, porque llegan muy culpables a las entrevistas, se creen que son malísimos y no ven a veces todo lo bueno que hacen, ¿no? Pues esta idea de que si se relajan un poco y pueden escuchar las sugerencias de los hijos, suele mejorar la cosa, la situación. Enlazando con lo que dices de Fonagy, yo creo que a veces los hijos también ayudan a un mayor nivel de mentalización por parte de los padres y de los profesionales, claro, que también intervenimos en estas situaciones, como dices. Totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, y siguiendo con esta línea, ¿no? Un poco la receta, entre comillas, ¿no? Que das para poder adoptar esta función más mentalizadora, más de escucha, ¿no? De curiosidad por lo que pasa por la mente del hijo, ¿no? Me parece que sí, vale, es una idea que sí, que se ha hablado mucho, que se ha escrito mucho, pero no es nada fácil yo creo, de poder entender, ¿no? Y de poder trabajar y de poder aplicarla, ¿no? Y para mí es la clave también, ¿no? Y tú insistes mucho en ello, ¿no? El poder acercarse al hijo con la cabeza libre, ¿no? Y sin prejuicios, ¿no? Y para poder acercarse con curiosidad a la mente del hijo, ¿no? Bueno, un poco lo que te decía, ¿no? La receta para mí o el mensaje que me ha parecido más poderoso del libro, ¿no? Es el
es la necesidad de comunicación, ¿no? Y esto lo insistes muchísimo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo tengo que confesarte que desde que me leí el libro, aunque sí que lo hemos estudiado, que lo hemos trabajado, les digo más a las familias que se comuniquen. ¿Qué puedo hacer? Habla con tu hijo, ¿no? Hablad en casa, ¿no? Forzad un espacio de comunicación en la hora de la cena, ¿no? Hablad, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Me voy a contar una anécdota. Yo en su día jugaba muchísimo al baloncesto, ¿no? Y entonces parte de la actividad de jugar al baloncesto era en verano ir a unos campus de baloncesto donde los que éramos jugadores entrenábamos a niños, ¿no? Digamos, para promocionar el deporte. Entonces nos dejaban allí a los niños, les enseñábamos las cosas y tal. Y luego venían los padres a recogerlos, ¿eh? Y los padres estaban encantados de volver a ver a sus hijos y sus hijos a sus padres. Pero siempre nos preguntaban a los que habíamos hecho de entrenador, ¿cómo ha visto a mi hijo? ¿Se ha desenvuelto bien? ¿Ha entrenado bien? ¿Ha hecho amigos? ¿Ha aprendido? Es decir, una natural curiosidad de los padres acerca de cómo habían ido las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de comunicación, el problema está en que si hay ansiedad, la curiosidad en los padres se colapsa. No es que no la tengan, es que no la usan. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Si rescatamos en este trabajo de mentalizar, de entender, si rescatamos que unos padres tengan curiosidad, por ejemplo, este niño nos amarga la existencia. ¿No será que el niño está amargado? ¿Por qué puede estar un niño o un hijo amargado? Es que hay cosas que hacen sufrir a los chicos. Si desde la posición profesional les recordamos esta curiosidad a los padres, se abre un campo sorprendente. Y a veces te dicen los padres, yo no me imaginaba que, yo qué sé, que mi hijo hubiese pasado, mi hija, tan mal rato por el fallecimiento del abuelo o porque le ha pasado una cosa en el colegio. Bueno, pues una vez que los padres detectan esta curiosidad, el proceso se dispara y la comunicación sale automática. Porque claro, si uno está pensando, tengo que comunicarme más, uno dice, bueno, ¿y eso cómo es? No es tan complicado si se activa la curiosidad. Y después hay un segundo aspecto que lo señalo en el libro, es que nos demos cuenta que los hijos seleccionan también momentos para hablar. No es solo cuando nosotros queremos, que ya va bien, sino que a ellos a lo mejor, si se les acompaña al cole, como tú dices, a la hora de la comida, ellos sueltan ahora, ¿no? Estar atento y pescar, ¿no? Como ese momento con las redes, ¿no? Como el pescador que pilla el momento y darle importancia es también un pequeño detalle, pero muy, muy clave. Esto nos aleja de la idea de que si tenemos un hijo con dificultades o una hija, tenemos al enemigo en casa, porque eso ya tensiona un enfrentamiento y ya la cosa puede derivar en este hijo nos va a interferir nuestra vida, hijo mío, cómo estropear la vida familiar, ¿no? Una posición de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y es verdad lo que dices, ¿no? Rescatar la curiosidad, que por cierto es un concepto poco, a mi modo de ver, ojo, es mi opinión, yo no soy un erudito, pero un concepto infravalorado, al menos en el mundo psicoanalítico que yo he conocido, es muy importante ponerlo en valor. Con la propia curiosidad del profesional. Nosotros somos los primeros que pensamos, no sabemos lo que sucede. ¿Qué puede suceder? No somos sabios por ser psicoanalistas, terapeutas o psicólogos. Esta actitud, si la podemos transmitir a los padres, también les va a ayudar. Sí, absolutamente, o sea, absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y tanto como padre como psicoterapeuta, la curiosidad es la curiosidad genuina, auténtica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es básica. De hecho, un poco siguiendo con lo que hemos ido hablando, el libro, de hecho, una cosa que me ha gustado es cómo está organizado, ¿no? Y es un libro en el que está un poco, podríamos decir, por orden cronológico, ¿no? Parte del deseo de ser padres, ¿no? De las expectativas, la crianza del bebé y se va
desarrollando hasta igual pues detenerse más en la adolescencia, ¿no? Que es todo una etapa vital también llena de conflictos, ¿no? Cuando hablas del deseo de ser padres, de las expectativas de la crianza del bebé, ¿no? A mí me ha gustado mucho la receta que nos das, ¿no? Que es la de paciencia, más tiempo, o sea, dedicación, más brazos, más intuición, ¿no? Y a mí me parecía que esta receta es contraria a cierta tendencia, digamos, actual, ¿no? Con estos manuales que enseñan al niño a dormir o que lo entrenan, mejor dicho, ¿no? Para dormir, de esta idea, ¿no? Yo recuerdo un amigo que me decía, uy, sobre todo no lo cojas en brazos, ¿no? Que se acostumbran y te quieren ahí, ¿no? Te quieren manipular para que los cojas en brazos, ¿no? Te toman el pelo, ¿no? ¿Tienes la impresión de que se ha devaluado la importancia de la intuición, por ejemplo, ¿no? En el sentido de cuando un niño te está pidiendo brazos o está llorando y te sale a ti el instinto natural de abrazarlo, de cogerlo? ¿Crees que se ha devaluado esa intuición? Yo creo que sí, que se ha devaluado y bastante, ¿no? Esto que voy a decir, quienes lo saben bien son los pediatras. Bueno, supongo que también muchos psiquiatras infantiles como yo y tal, pero cuando una madre dice a mi hijo le pasa algo, yo creo que en el 99,9% de los casos no se equivoca la madre. ¿Por qué? Porque la intuición es un nivel de contacto emocional profundo, no mentalizado precisamente, pero no quiere decir por ello con menos valor, y que es un modo de aproximación muy, muy amorosa hacia un hijo. Pero aún en el caso de que la intuición sea fallida, que un hijo perciba la disposición a querer saber, a tener este interés, esta curiosidad, como decía antes, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Cómo estás? Es absolutamente decisiva porque refuerza mucho, los psicoanalistas que hablan del vínculo, ¿no? Los terapeutas lo saben también muy bien, refuerza mucho el vínculo en el sentido de que ahí estamos nosotros en caso de dificultad. Bueno, no solo la curiosidad se colapsa en momentos de ansiedad, sino también la intuición. Cuento una anécdota, ¿no? Una vez dando una charla a 200 padres de adolescentes preocupados por el móvil, el cuarto, los estudios, las salidas, etcétera, etcétera, pues estaban comentando cosas, ¿no? Y en un momento dado les pregunté, ¿me pueden decir cuándo fue la última vez que le preguntaron a sus hijos cómo se encuentran? ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo te va la vida? Levanten la mano el que lo hizo en el último mes. Y no levantó nadie la mano. Y no es que no fueran padres interesados, todos los padres quieren que vayan bien las cosas. Se les había olvidado. Se les había olvidado porque la vorágine del día a día no les permitía pararse a hacer esa pregunta. Pero esa pregunta, cuando se le dice a un hijo, a un amigo, a quien sea, da igual, ¿no? Se basa en la intuición. Aquí pasa algo, ¿cómo estás? Esa sospecha es absolutamente clave. Si nos olvidamos de esto, y como bien señala Xavier, la crianza de un hijo, de un adolescente en el día a día se basa en el adiestramiento, pues claro, la curiosidad, la intuición, las preguntas, lo que permite el contacto emocional desaparece. Y un hijo acaba pensando, solo me van a querer en la medida que yo obedezca lo que me van diciendo. Claro, si luego entran en la adolescencia, que como todos sabemos, hay bastante desafío a la autoridad en sí mismo, ¿no? En el adolescente para tener su propia identidad, pues claro, tenemos servido un conflicto de alta intensidad y además una falta de costumbre en la familia al diálogo. Entonces sí que es absolutamente decisiva la intuición. Yo creo que es de lo mejor que hay, vamos. Sí, sí, totalmente, ¿no? Salta un poco el guión del libro, ¿no? Porque es verdad que no porque no hables más de otras fases de cuando los niños se van haciendo mayores, ¿no? Sino que me interesa más que vayamos a la adolescencia, porque también dedicas buena parte a hablar de la adolescencia y es una etapa, como decíamos,
que también despierta mucha ansiedad en los padres, ¿no? Y hablas me ha gustado mucho, ya lo he comentado antes, ¿no? Pero lo práctico que resulta el libro, ¿no? Hablas en un capítulo sobre la gestión del móvil, ¿no? Y en un momento de gran digitalización, y saco el tema porque es un tema, es uno de los temas, ¿no? Clave que nos aparecen en las consultas, ¿no? De los adolescentes sobre todo, ¿no? Aunque cada vez más jóvenes. Y hablas de un concepto que me ha parecido muy interesante, que es la posibilitación del deseo, ¿no? De que todo es accesible, todo es posible, de que es posible satisfacer cualquier deseo sin esfuerzo. Los que ya empezamos a tener una edad, siempre pensamos que lo nuestro era mejor, ¿no? Y a mí me hacías pensar en cuando teníamos los primeros ordenadores, que tenías que esperar 40 minutos a que se cargara un videojuego, ¿no? Y ahora todo es inmediato. Me hacías pensar en eso porque era un palo tenerlo que esperar, pero tengo la impresión de que al menos ibas desarrollando la paciencia, la espera, ¿no? Y ahora, pues no, todo es como muy inmediato, como muy bien dices, ¿no? Bueno, lo que te iba a preguntar era, ¿tienes la impresión de que en general los padres hacemos una mala gestión tecnológica familiar? Es un concepto del que tú hablas, ¿no? Gestión tecnológica familiar, ¿no? Y me parecía como muy adecuado. En general, yo creo que no. O sea, que los padres están haciendo, o ya cada vez más van haciendo una gestión bastante buena de todo el móvil y del uso del móvil y de las tecnologías. Cuando hace unos años a lo mejor me preguntaban o daba una conferencia, yo decía, hombre, mejor darle el móvil a los 12 años, o que el móvil no sea el regalo estrella de la comunión, ¿no? Sonaba un poco raro, pero a día de hoy yo veo que los padres están muy, muy mentalizados y lo tienen muy claro. Y esto se va incorporando porque, la verdad, la llegada del móvil a la vida familiar, yo creo que nos ha cogido a todos los padres con el paso cambiado y no nos ha dado tiempo y vamos al remolque. Entonces yo creo que va mejorando bastante, bastante. Sin embargo, sí que lo comento en el libro, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupó mucho. Os cuento otra nueva anécdota. Y fue que estaba yo de vacaciones en un hotel, en verano, en la playa. Y teníamos la media pensión esta, ¿no? Que te ponen el desayuno y la comida. Total, que íbamos a desayunar y había muchas familias con niños pequeños. Y a la hora de darle el desayuno todos tenían el móvil delante, ¿vale? O la tablet, ¿no? Con el dibujito, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente esos niños comían mejor o por lo menos hacían menos ruido. ¿Qué me preocupó cuando vi eso? Que se le estuviera transmitiendo a los niños que el móvil es un apaciguador, que es como una especie de anestésico. Claro, luego me quedé pensando, digo, bueno, y cuando sean adolescentes o tengan ansiedad, ¿también lo van a coger como un elemento apaciguador? Y el diálogo en el desayuno, en la comida, desaparece. Entonces, además un apaciguador, como señalas y comento en el libro, inmediato, porque si hay algo que tiene el móvil es que te responde a todo. Claro, se puede generar la fantasía o la idea de que ante cualquier problema, cualquier inquietud, tenemos ahí este primer recurso que nos va a tranquilizar, pero en realidad si hay una dificultad significativa, nos va a retrasar, el chico va a perder el tiempo, no va a encontrar salida a lo que va buscando y se puede producir un atasco importante. Y después hay una segunda línea que, bueno, esta idea de no solo el resolver inmediatamente, sino me haré rico siendo un youtuber, la importancia de la imagen o la sobreexposición de lo personal o la creencia en modelos idílicos. Todo el mundo sale muy guapo en Instagram, pero ¿esa realmente responde a la vida real? Y esto es un problema que a veces a los chicos les puede angustiar. Y en ese sentido, pues son cosas que me preocupan. Luego a veces ayudan, Ojo, que en la pandemia el que los chicos hayan podido estar en contacto a través del móvil o con los colegios, eso ha sido un factor positivo. Yo no pienso en absoluto que sea completamente negativo la tecnología en casa, pero la gestión sí es muy importante.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya para acabar, porque se nos tira el tiempo encima, y hay un tema por el que también me gustaría preguntarte antes de acabar, porque hay un capítulo al final del libro que está dedicado a los abuelos y me ha parecido un gran acierto, ¿no? Porque es evidente que en nuestra sociedad actual el papel de los abuelos es primordial. Lo sabemos muy bien los padres y los que trabajamos en primaria también, ¿no? Pero sobre todo como padres, ¿no? Que nos son de gran ayuda. En cambio, parece que esto está como bastante infravalorado, ¿no? El papel de los abuelos. Y de hecho, lo digo porque me sorprendió que en el libro apareciera un capítulo sobre los abuelos y pensé, claro, por supuesto que sí, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con esta idea de los abuelos? Sí, sí, yo creo que el papel de los abuelos a día de hoy es absolutamente clave. Primero porque la conciliación familiar no existe. O al menos en mi opinión, ¿no? Todo el mundo, vamos a hacer la conciliación y tal, los programas de los partidos políticos. Yo no veo que eso se traduzca en una facilitación para las familias monoparentales, no monoparentales, para lo que sea, ¿no? Y un hijo es mucha, mucha faena y mucho tiempo y dedicación, etcétera, ¿no? Entonces, gracias al auxilio de los abuelos, muchas familias pueden tirar hacia adelante, ¿no? Eso a mí me parece reconocible y admirable por parte de ellos. Pero después hay otros elementos. Muchas veces los abuelos son los destinatarios de las confesiones de los chicos, ya son pequeños o adolescentes, con los cuales pueden hablar una perspectiva diferente, con la madurez, con la tranquilidad que pretenden o que transmiten los abuelos hacia los chicos. Ahí cuento en el libro una anécdota, ¿no? de una chica, ¿no? que admiraba la tortilla de patatas de su abuela, que era mejor que la de su madre, y le contaba venturas y desventuras de su vida amorosa y tal y cual, ¿no? Y la abuela se reía. Esa chica llegaba más tranquila a casa. ¿eh? Entonces, la importancia de los abuelos es muy grande. Y también de paso a los abuelos les sirve para sentir que aportan y que tienen muchísimo que aportar. En ese sentido, yo, como digo en el libro, y tú lo sabes bien, Xavier, creo que desde el mundo profesional es muy importante reforzar su figura y su función y darles el sitio que se merecen. Lo digo igual que los padres que piden ayuda. Oye, qué valientes, ¿no? De pedir ayuda. A nadie le gusta que las cosas no vayan bien. Si unos padres dan ese paso, es para aplaudirles. Porque fallamos todos, ¿eh? Aquí no, yo no conozco a nadie que haya acertado, ni yo, ¿eh? Es decir, esta naturalidad para reconocer que hacemos lo que podemos, muchas veces los abuelos son los que los transmiten a los hijos. Mira, tus padres hacen lo que pueden, ¿sabes? O tu madre. No, desdramatizan mucho la situación, ¿no? No suelen acusar ni culpar. Y esto es de una ayuda enorme, de una ayuda enorme. A veces en la consulta quiere venir el abuelo o la abuela a contarme su visión de su nieto. Pues bienvenido sea, gracias, señor o señora. Usted me apoya a mí, a su nieto, con una entereza y una firmeza admirable desde mi punto de vista. Totalmente, totalmente. Bueno, pues hasta aquí un poco las preguntas que te quería hacer. Realmente me hubiera gustado hacer más, pero como decía, se nos echa el tiempo encima. Simplemente un último punto que yo quiero resaltar del libro del que no hemos hablado, y es que el libro tiene mucho sentido del humor. Y a mí me parecía que esto era muy importante, ¿no? Y lo es en la terapia y para mí es básico, ¿eh? El sentido del humor y en el libro me ha gustado mucho porque le das un papel muy, muy privilegiado, ¿no? Al sentido del humor. Y, por ejemplo, yo quiero resaltar, ¿no? que hay algunos casos que los acabas diciendo, bueno, dije esto, ¿no? Y se estuvieron riendo un buen rato y yo también. Y este y yo también a mí me ha parecido muy significativo, ¿no? Un poco cerrando un poco el círculo, ¿no? De que decíamos al principio del trabajo en equipo, del estar
en la misma, digamos, posición, aunque con roles diferentes, ¿no? Pero en la misma posición que los padres, ¿no? Y los pacientes, ¿no? Y el hecho de poder sentir la terapia juntos, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Bueno, decir que yo también me he reído cuando lo comentabas, que me he emocionado en muchas partes del libro, y creo que eso no lo consiguen muchos libros. Pues muchas gracias por tu gran valoración y aprecio del libro. Efectivamente, el sentido del humor desdramatiza. A veces nos preocupamos por todo lo que comentaba antes, ¿no? Pero incluso, como decía antes, ¿no? Cuando los padres piden ayuda, qué bien, ¿no? Enhorabuena, ¿no? Si van buscando una mejora. No lo hemos comentado, pero es muy importante que no todo quede a lo mejor en manos de la medicación, etcétera, sino de este trabajo en equipo. Y se ríe y se llora. Los profesionales también sufrimos. Lo que pasa es que intentamos mantener una perspectiva para poder aportar algo, pero también nos reímos. Y hay momentos muy simpáticos, las cosas como son, ¿no? ¿Y por qué no reírnos, no? Que hablabas antes del psicoanálisis ortodoxo, ¿no? Antiguamente se hablaba de algo malentendido, a mi modo de ver, que es la neutralidad. La neutralidad no significa tener una cara seria delante de los padres o de un chico que le llega al suelo y que parece que uno viene, no sé, no sé, al sitio de la sabiduría y con miedo. No, no. Neutralidad es ser prudente, honesto, humilde, intentar aportar y reconocer cuando uno dice algo y no funciona, que no pasa nada. Si es que de los errores se aprende y de la curiosidad. Como tú sabes muy bien que la señalo mucho en el libro. Este espíritu yo creo que bueno, me alegro que me lo digas porque se ve que es lo que yo he tratado de transmitir y si se percibe en el libro, pues me das una alegría grande, ¿no? De que haya sido capaz. Ya digo que yo no soy escritor, y tal. Muchísimas gracias, Xavier, por tus comentarios y el aprecio personal y al libro. Por supuesto. Bueno, pues hasta aquí. Tenemos a nuestro jefe de ceremonias por aquí que nos cierre el programa. Claro que sí. Un momentito. Vamos a pasar por aquí. Y bueno, pues yo casi sin palabras, después de esta entrevista tan interesante, que yo creo que más de un padre, una madre e incluso abuelos podrían ver y disfrutar muchísimo. Y por supuesto todos los profesionales pues a los que va dirigida nuestra colección de psicoterapias. Así que yo sin más les recuerdo que pueden hacerse con el libro en cualquier librería y por supuesto también en la caja de descripción de este vídeo, donde encontrarán el enlace para poderlo adquirir, ya sea pues en edición en papel o en edición digital. Sin más, muchísimas gracias a Xavier Costa y a Cayetano y bueno, pues nada, les animamos a que sigan trabajando por la salud psicológica de las personas y sobre todo esa salud emocional. Así que sin más, muchas gracias y a todos ustedes pues les esperamos en un nuevo programa de Octaedro Televisión. Gracias y buenas tardes.